Diseño factorial. En muchos experimentos interviene el estudio de los efectos de dos o más factores. En general, los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de experimentos. Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa del experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. Concepto. El diseño factorial, como estructura de investigación, es la combinación de dos o más diseños simples, o unifactoriales, es decir, el diseño factorial requiere la manipulación simultánea de dos o más variables independientes, llamados factores, en un mismo experimento. En función de la cantidad de factores o variables de tratamiento, los formatos factoriales se denominan, también, diseños de tratamientos por tratamientos, tratamientos por tratamientos por tratamientos, etc., y se simbolizan por A por B por C, etc. Criterios de clasificación. Cantidad de niveles criterios. Cantidad de combinaciones. Y tipos de control. Clasificación del diseño factorial por criterio. Según la cantidad de niveles o valores por factor, el diseño factorial se clasifica en cantidad de valores. Cantidad variable. La notación del diseño es más sencilla cuando la cantidad de niveles por factor es igual, es decir, constante. Así, el diseño factorial de dos factores a dos niveles se representa por 2 al cuadrado, el de 3 factores por 2 al cubo, etc. En términos generales, los diseños a dos niveles y con k-factores se representan por 2 elevado a la k y el de 3 niveles, por 3 elevado a la k, a 4 niveles por 4 elevado a la k, etc. Cuando los factores actúan a más de 2 niveles, es decir, cuando la cantidad de valores por factor es variable, el diseño se representa por 2 por 3, 2 por 3 por 4, etc. A su vez, cabe considerar la posibilidad que, tanto en un caso como en otro, el diseño sea balanceado, proporcionado, o no balanceado, no proporcionado, es decir, diseños con igual cantidad de sujetos por casilla y diseños con desigual cantidad de sujetos por casilla. B. El segundo criterio hace hincapié en la cantidad de combinaciones de tratamiento realizadas o ejecutadas. Con base a este criterio, el diseño factorial se clasifican en diseño factorial completo, diseño factorial incompleto y fraccionado. Si el diseño factorial es completo, se realizan todas las posibles combinaciones entre los valores de las variables. Así, cada combinación de tratamientos determina un grupo experimental, grupo de tratamiento o casilla. Por ejemplo, el diseño factorial completo 2 por 2 determina 4 grupos de tratamiento, un diseño 3 por 3 9 grupos, etc. Asumiendo que solo se ejecute una parte del total de las combinaciones, el diseño factorial es incompleto o fraccionado, según el procedimiento seguido. C. En función del control de variables extrañas. Grado de control, diseño factorial completamente al azar, diseño factorial de bloques aleatorizados, diseño factorial de cuadrado latino, diseño factorial jerárquico o anidado, y diseño factorial de medidas repetidas. Según el control de los factores extraños y la reducción de la variancia del error, el diseño factorial puede ser, en primer lugar, completamente al azar, es decir, aquel formato donde solo se aplica el azar como técnica de control y donde los grupos se forman mediante la asignación aleatoria de los sujetos. En segundo lugar, el diseño factorial de bloques aleatorizados permite el control de una variable extraña. Según esa estrategia, cada bloque es una réplica completa del experimento, y los grupos intrabloque, dentro de cada bloque, se forman al azar. Siguiendo con el criterio de bloques, el diseño factorial de cuadrado latino o de doble sistema de bloques controla dos fuentes de variación extrañas, aunque solo se realiza una parte del total de combinaciones. El diseño factorial jerárquico o anidado requiere la manipulación experimental de la variable, al mismo tiempo, la anidación, o inclusión, de una variable dentro de las combinaciones de tratamientos de los factores. Por último, el diseño factorial de medidas repetidas incorpora la técnica intrasujeto, es decir, el sujeto actúa de control propio y recibe todas las combinaciones de tratamiento generados por la estructura factorial. Efectos factoriales estimables: 1. Efectos simples, 2. Efectos principales, 3. Efectos secundarios. Efectos factoriales simples: es posible definir el efecto factorial simple como el efecto puntual de una variable independiente o factor para cada valor de la otra. Efectos factoriales principales: los efectos factoriales principales, a diferencia de los simples, son el impacto global de cada factor considerado de forma independiente, es decir, el efecto global de un factor se deriva del promedio de los dos efectos simples.
Efectos factoriales secundarios. El efecto secundario o de interacción se define por la relación entre los factores o variables independientes, es decir, el efecto cruzado. Ventajas del diseño factorial. Se ha descrito, a lo largo de ese tema, los conceptos básicos del diseño factorial o estructura donde se manipulan, dentro de una misma situación experimental, dos o más variables independientes, o factores. En aras a una mejor exposición del modelo se ha descrito, básicamente, el diseño bifactorial a dos niveles, dentro del contexto de grupos completamente al azar. La disposición bifactorial aporta información no solo de cada factor, efectos principales, sino de su acción combinada, efecto de interacción o efecto secundario. De esta forma, con la misma cantidad de sujetos requerida para experimentos de una sola variable independiente o factor, el investigador puede estudiar simultáneamente la acción de dos o más variables manipuladas. Ello supone un enorme ahorro de tiempo y esfuerzo. Si se tiene en cuenta la posibilidad de analizar la acción conjunta o cruzada de las variables, se concluye que el diseño factorial es una de las mejores herramientas de trabajo del ámbito psicológico, puesto que la conducta es función de muchos factores que actúan simultáneamente sobre el individuo.